¿Alguna vez te has sentido como una voz solitaria que se enfrenta a una marea de creencias y fe? En un mundo donde la brújula moral parece estar en constante cambio, mantenernos firmes en nuestras convicciones cristianas a menudo puede parecer un desafío desalentador. Pero no estamos solos. De hecho, la Biblia nos ofrece una historia convincente de valentía, convicción y fe inquebrantable en Dios contra todo pronóstico. Esta es la historia de Elías. Pero, ¿quién es Elías y qué importancia tiene para nosotros hoy esta antigua historia?, podrías preguntar. Este personaje del Antiguo Testamento trae un dramático recordatorio de que nuestro Dios siempre está presente, es poderoso y está listo para demostrar su victoria, incluso en medio de circunstancias abrumadoras. Esta increíble historia sirve como testimonio de nuestra fe inquebrantable en el único Dios verdadero, animándonos a mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando el mundo que nos rodea parece ir en la dirección equivocada. Amigo oyente, únase a nosotros mientras observamos más de cerca la notable historia de este gran hombre de Dios. Entonces, siéntese, relájese y prepárese para inspirarse con una historia que ha trascendido el tiempo y aún nos habla al día de hoy. Antes de iniciar con la historia de Elías, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. Elías, un profeta de Dios, cuyo nombre significa «Mi Dios es el Señor», vino desde Tisbita en Galaad, pero no se sabe nada de su familia o de su nacimiento. La primera vez que nos encontramos con Elías es en el primer libro de Reyes, capítulo 17, cuando de repente aparece para desafiar a un malvado rey, Acab, quien gobernó el reino del norte de Israel aproximadamente desde el año 874 hasta el 853 a.C. Elías profetizó una sequía que iba a venir sobre toda la tierra como consecuencia de la maldad de Acab. Veamos lo que dice en el versículo 1 del capítulo 17 del primer libro de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Amigo oyente, en ese momento crucial en la historia de Israel, el profeta Elías apareció repentinamente. Él se convirtió en la fuerza espiritual dominante en Israel durante estos días oscuros de la apostasía de Acab. El rey Acab se había casado con una fenicia, Jezabel, quien fue una campeona de la cultura extranjera. Jezabel había derribado los altares de Jehová y edificó altares paganos. Ella fue responsable del odio y persecución de los verdaderos profetas. Jezabel introdujo la alabanza idólatra de Baal a Israel y las orgías licenciosas de la diosa Astoret. Era un tiempo crucial en la historia de Israel. Parecía como si la adoración del verdadero Dios podría ser completamente eliminada en el reino del norte. La tierra estaba llena de sacerdotes de Baal y de las arboledas, orgullosos del favor de la corte, glorificándose en su repentina llegada al poder, insolentes, avaros, escandalosos y envilecidos. Los fuegos de persecución fueron encendidos y comenzaban a arder con furia. Toda la tierra parecía estar en apostasía. De todos los miles de Israel, solamente 7,000 quedaban los cuales no habían doblado sus rodillas o habían besado la mano de Baal. Pero estaban paralizados con temor y se mantuvieron inmóviles. Como veremos más adelante, su misma existencia no era conocida para Elías en la hora de gran soledad. Ahora bien, el texto citado dice: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Esta fue una demostración dramática en contra del dios pagano Baal, quien se pensaba que era el dios del cielo, el dios del clima. Elías mostró que por medio de sus oraciones hacia el Dios de Israel, Jehová era más poderoso que Baal. Elías no solamente era el profeta de esta sequía, en el sentido de la oración,
Él fue la causa de la sequía. Él oró y sucedió. En Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18 pone esto en claro. Veamos lo que dice el texto bíblico. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Se nombra a Elías en varias ocasiones en los evangelios y ocupaba un lugar destacado en el judaísmo, especialmente por su vinculación con el Mesías. En torno a su persona se produjeron numerosas tradiciones y exageraciones que le atribuían rasgos sobrenaturales. Santiago sale al paso de este encumbramiento, diciendo que era semejante a nosotros. De este modo, a la vez que rebaja la exagerada imagen popular del profeta, fortalece a la comunidad que pasa por las mismas experiencias de tensión y sufrimiento que aquel en sus luchas con los sacerdotes de Baal en tiempos del malvado Acab. Elías no oró desde una posición de fuerza, pues estaba aislado y sitiado. Elías ilustra la oración del justo puede mucho, que en su caso se demuestra por el cerrar y abrir los cielos. Queda implicado que este profeta era un hombre justo, y esto recuerda su enfrentamiento con los poderes del mundo. Por lo tanto, amigo oyente, no hay ningún impedimento para que usted y yo podamos ser hombres con el poder de la oración como fue Elías, ya que, como dice el texto, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ahora bien, después que Elías oró por la sequía, advertido por Dios, él se escondió cerca del arroyo de Querit, donde fue alimentado por los cuervos. En la medida que aumentaba la sequía y el hambre en la tierra, Elías, por ordenanza de Dios, se encontró con una viuda en un país vecino. Las viudas eran notables por su pobreza en el mundo antiguo. Sin embargo, a través de su obediencia a la petición de Elías, Dios proveyó suficiente comida para Elías, la mujer y su hijo. Milagrosamente, la tinaja de harina y la vasija de aceite de la viuda nunca escaseó ni disminuyó. La lección para el creyente es que, si caminamos en comunión con el Señor y le obedecemos, estaremos abiertos a su voluntad. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, Él satisface todas nuestras necesidades y su misericordia para nosotros nunca se agota. En los versículos 17 y 18 del capítulo 17 del primer libro de Reyes, nos narra que repentinamente el hijo de la viuda enfermó y murió. Veamos lo que dice el texto bíblico. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Nos podemos imaginar los días felices de provisión en la casa de la viuda? Sus necesidades fueron provistas por un milagro continuo de Dios. Pero esos días felices fueron eventualmente cubiertos por una sombra oscura, la enfermedad y muerte del hijo de la viuda. La muerte del hijo fue un doble golpe en la viuda. No solamente ella sufrió como cualquier madre que pierde un hijo, pero ella también sufrió como alguien que pierde su única esperanza para el futuro. La expectación era que su hijo crecería y proveería para ella cuando fuera una anciana. Ahora esa expectación se había roto. A la muerte de su hijo, la viuda directamente se echó la culpa a ella misma y a su iniquidad sin nombrar. Probablemente, en su juventud, habría participado del culto a Baal. Sin importar cuál fuera su pecado, la memoria de la culpa estaba más cerca de ella. Y por otro lado, a Elías le debió sacudir la triste muerte del hijo de la viuda. Sin duda, este niño no era desconocido para él. Al viajar, muchas veces me he hospedado en casa de hermanos en la fe. Casi siempre hay un niño o una niña. Los 2 primeros días tienen vergüenza frente al huésped. Si les preguntamos el nombre, salen corriendo con la cara colorada. Pero después de unos días se empiezan a acercar. Y yo me imagino que exactamente esto fue lo que sucedió con este niño. Sin duda, se había establecido una relación entre el profeta y el niño. Ahora bien,
Los versículos 19 y 22 del capítulo 17 del primer libro de Reyes nos narran lo que hizo Elías tras la muerte del niño. Leamos el relato bíblico. Él le dijo: «Dame acá tu hijo». Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: «Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo?» Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: «Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Me imagino la escena. Elías lo toma en sus brazos cuidadosamente y con cariño. El profeta ha estado en esa casa durante más de 1 año, y seguramente se ha encariñado con este niño. Pienso en la madre cuando permite que el cuerpo muerto del hijo que ella había engendrado quede en las manos del varón de Dios. Yo no sé si podemos captar la intensidad de esta escena. Ella ignora qué es lo que el profeta tiene en mente. ¿Se imagina usted qué hubiera sucedido si el profeta hubiera regresado con el niño muerto y se lo hubiera devuelto a su madre en esa condición? Creo que tampoco Elías sabe bien lo que va a hacer, pero lo toma en sus brazos y hace lo único que sabe hacer en esas circunstancias: orar al Señor. Note que no es una oración monótona y sin energía. El profeta está clamando a Dios desde lo profundo de su corazón. Primero reconoce el señorío y la autoridad de Dios. Luego parecería que le reprocha a Dios por la muerte del niño. Digo parecería porque el profeta Elías es un hombre muy temeroso de Dios. Es un hombre de oración que tiene un conocimiento de Dios muy especial y muy íntimo. Observe que su oración es muy concreta. Entonces, el Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a su cuerpo y revivió. Y es así como se acaba de producir el primer milagro de resurrección registrado en la Biblia. El profeta lleva al niño desde el altillo hacia donde está su madre. Allí está ella, su rostro inclinado al suelo, mientras las lágrimas cubren su semblante. De pronto, una voz fuerte la interrumpe y le dice: «Mira, tu hijo vive». La mayoría de nosotros hemos llevado el cuerpo de un ser querido para ser sepultado, pero los creyentes sabemos que ahí no se termina todo. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». Amigo oyente, Elías subió los peldaños llevando un cuerpo muerto, pero bajó la escalera del aposento de la mano de un niño lleno de vida. El Señor Jesús bajará del cielo y llevará a los suyos, tal como alude en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora bien, después de haber resucitado al hijo de la viuda, vemos a Elías como el personaje central en un cara a cara con los profetas del falso dios Baal en el Monte Carmelo. Al final de la sequía, había muy poca vegetación. El rey Acab y su mayordomo, Abdías, estaban buscando hierbas cuando Elías se apareció por ordenanza de Dios. Anteriormente Dios le dijo a Elías que se escondiera. Ahora era el momento para que se presentara. Hay un tiempo para esconderse y estar solo con Dios, y hay un tiempo también para presentarte ante el mundo. Algunos desean siempre estar escondidos cuando en realidad debieran de salir y mostrarse ellos mismos. Ahora bien, Abdías era un creyente de Dios y había mantenido 100 profetas jóvenes en escondite. Este hombre era un hombre valiente quien estuvo de pie por Dios y sus profetas en un tiempo difícil. Abdías fue persuadido para decir a Acab que Elías había aparecido. El rey y el profeta se encontraron y el profeta Elías retó al rey Acab a juntar a los profetas del ídolo Baal y Acera para demostrar cuál de los dos, Baal o Jehová, era el Dios verdadero. En el versículo 36 del capítulo 18 del primer libro de Reyes, pone en claro que Elías hizo todo esto por orden de Dios.
Esa no fue su inteligente idea o estrategia. Este era un plan inspirado en Dios, el cual Elías obedeció. Era importante el confrontar y eliminar a estos profetas de Baal antes de que Dios enviara lluvia a la tierra de Israel. Era crucial que todos entendieran que la lluvia venía de Jehová, no de Baal. La contienda tuvo lugar en el Monte Carmelo. Elías estaba solo en un lado y 450 profetas de Baal estaban en el otro lado. Estos profetas de Baal odiaban a Elías. Ellos amaban el favor del rey Acab y la reina Jezabel, y ellos entusiásticamente promovían la persecución de cualquier verdadero seguidor de Jehová. Pero en los últimos 3 años ellos fueron severamente humillados por Elías y la sequía sostenida por sus oraciones. Todos sus clamores hacia el dios del clima Baal no tuvieron efectividad por 3 años. Ellos odiaban a este profeta de Dios, quien les humilló y mostró su engaño sacerdotal del todo. La historia del enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal en el Monte Carmelo es un relato fascinante que resalta el marcado contraste entre la fe en Jehová, el único Dios verdadero, y la adoración de dioses falsos como Baal. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 19 y 40, vemos un cuadro de la contienda celestial entre estos poderes y el triunfo final de la fe en Jehová. Elías desafió al pueblo de Israel preguntándoles: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Luego, Elías propuso una prueba para demostrar quién era el Dios verdadero. Cada lado prepararía un sacrificio, pero no le prendería fuego, sino que invocarían a sus respectivos dioses para ver quién respondería con fuego. Los profetas de Baal fueron primero, invocando a su Dios desde la mañana hasta el mediodía sin respuesta. Todos sus gritos, bailes e incluso automutilaciones resultaron infructuosos, ya que no había voz, nadie respondió, nadie hizo caso. Cuando llegó el turno de Elías, reparó el altar del Señor que había sido descuidado y preparó su sacrificio. Dio un paso más y roció el sacrificio y el altar con grandes cantidades de agua, haciendo que pareciera imposible que se encendiera el fuego. Y luego, en una sorprendente oración, Elías dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Después de hacer esta oración, inmediatamente cayó fuego del Señor, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua de la zanja. El pueblo cayó de rodillas, proclamando al Señor como el Dios verdadero. Los profetas de Baal fueron derrotados y ejecutados, poniendo fin a su influencia sobre Israel. Después de la gran victoria sobre los falsos profetas, cae nuevamente la lluvia sobre la tierra. Amigo oyente, la victoria decisiva de Jehová en el Monte Carmelo sirve como un poderoso recordatorio del triunfo final de la fe en Él sobre la adoración vacía de dioses falsos. Nos enseña lecciones importantes sobre nuestra propia fe. Número 1. Elija su lealtad. Debemos tomar la decisión de servir a Jehová de todo corazón o seguir vacilando entre opiniones. No hay tierra neutral. Número 2. Espere lo sobrenatural. Como creyentes, nuestra fe debe ir acompañada de una plena confianza de que Jehová actuará de manera sobrenatural en nuestras vidas y circunstancias cuando lo invoquemos. Número 3. Conducir a otros a la verdad. La valentía y la fe de Elías en el Monte Carmelo llevaron al arrepentimiento y al regreso a Jehová entre el pueblo de Israel. Nosotros tampoco deberíamos avergonzarnos de compartir nuestra fe, animando a otros a experimentar el poder transformador de una relación con el único Dios verdadero. Este poderoso relato de la fidelidad y el coraje de Elías nos sirve como un recordatorio de que con Dios de nuestro lado, podemos enfrentar y superar cualquier desafío que se nos presente. Ante las batallas espirituales, debemos recordar que Dios es soberano y su poder es incomparable. Como Elías,
podemos defender con valentía la verdad, confiando en que el Señor traerá la victoria sobre el enemigo y revelará su gloria. Ahora bien, a pesar de la victoria, Elías entró en un período de una fe incierta y depresión. Acab le había contado a su esposa Jezabel acerca de la demostración del poder de Dios. En vez de volverse a Dios, Jezabel juró matar a Elías. Al escuchar esto, Elías huyó al desierto. Veamos lo que dice en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Este poderoso varón de oración, lo suficientemente poderoso para hacer que la lluvia y el rocío se detuvieran por 3 años y medio, y después lo suficientemente poderoso para hacer que comenzara de nuevo con su oración, ahora oraba deseando morirse. Sentimos que Elías quiso decir: «Ya no puedo hacer esto más, Señor». El trabajo era estresante, agotador, y parecía que no lograba nada. La gran obra en el Monte Carmelo no resultó en un reavivamiento nacional duradero o el volverse hacia Jehová. Quizás Elías había especialmente esperado que los eventos en el Monte Carmelo harían que Acab y Jezabel volvieran y el liderazgo de Israel en general. Si fuera así, Elías olvidó que el pueblo rechazó a Dios a pesar de la evidencia, no debido a la evidencia. Spurgeon dijo: «Elías dijo: basta ya», pero aún no era suficiente aún para su propio deleite, pues el Señor tenía más bendiciones en el almacén para él. Fue así con Elías, pues él estaba a punto de tener esa maravillosa revelación de Dios en el monte Horeb. Él tenía más por disfrutar, y la vida posterior de Elías parece ser la de una apacible comunión con su Dios. Al parecer, él jamás vuelve a tener un desvanecimiento, pero al final su sol brilló brillantemente sin ninguna nube. Así que no era suficiente. ¿Cómo pudo saber él que eso era? Solamente Dios es quien sabe cuándo hemos hecho demasiado y disfrutado demasiado, pero nosotros no lo sabemos. Los versículos 5 y 9 del capítulo 19 del primer libro de Reyes continúa diciendo: «Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Para tratar la depresión de Elías, Dios le permitió descansar y lo alimentó. Digamos que Dios trató así el área física del profeta. Sin embargo, aún faltaba y ahora el Señor se dispone a tratar su hombre interior. Lo hace a través de su compasión. A pesar de que Elías estaba en un lugar de su propia elección, huyendo de la voluntad de Dios para su vida, Dios satisfació sus necesidades. Elías está en un viaje de su propia elección, rumbo a un destino de su propia elección, y aún así, el Señor está preocupado por satisfacer la necesidad del profeta. ¿Cuántas veces Dios ha hecho lo mismo por ti y por mí? Huimos de Él y de su voluntad para nuestras vidas. Sin embargo, Él sigue siendo fiel, siempre presente, y continúa permitiendo que sus bendiciones caigan sobre nuestras vidas. ¿Por qué lo hace? Para llevarnos al lugar del arrepentimiento. Ahora bien, después que Elías comió y bebió, realizó un viaje de 40 días hasta el monte Horeb. Allí, Elías se escondió en una cueva, sintiendo lástima de sí mismo, e incluso confesando su creencia de que solo él había quedado de los profetas de Dios. Es entonces cuando el Señor instruyó a Elías a pararse sobre el monte mientras el Señor pasaba. Hubo un gran viento, un terremoto y luego un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego, un silbo apacible y delicado, en el que Elías oyó y comprendió a Dios,
Entonces cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Con respecto a esto, Spurgeon dijo: él primero cubrió su rostro con su manto. Él se volvió dominado e impactado con admiración, lleno de reverencia. Oh, es una gran cosa cuando un pecador está dispuesto a cubrir su rostro cuando él está confundido y dice: no puedo defender mi causa, soy culpable. Sabemos que, si en nuestros estrados un hombre se declara culpable, él es castigado, pero en el propiciatorio del Evangelio, cualquiera que se declara culpable es perdonado. Cubre tu rostro. Ahora bien, cuando Elías estaba en la puerta de la cueva, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Amigo oyente, sabes, cada vez que por cualquier motivo queremos rendirnos y bajar los brazos y detener nuestro caminar con Dios, Él se acerca para preguntarnos: ¿qué estás haciendo? Dios sabía qué hacía Elías, solo quería que Elías mismo pudiera entenderlo. Quería que Elías dijera el motivo por el cual se estaba rindiendo. Dios quiere que veas cuál es el motivo que te está llevando a rendirte. Y aun cuando Dios sabía que Elías se estaba rindiendo, seguía a su lado. Notemos la respuesta de Elías a la voz de Jehová. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías, en otras palabras, está diciendo: por todo lo que te he dado la vida, todas mis fuerzas, todos mis años, toda mi entrega, toda mi obediencia, todo eso se ha roto o se está rompiendo, y lo que me espera es aún peor de todo lo que he peleado. Es como cuando usted y yo vemos que lo que se viene es superior a nuestras fuerzas, que creemos que no podremos, que son tantas las dificultades que es preferible tirar la toalla. Pero tanto Elías como nosotros estamos equivocados en algo al ver nuestra situación. Elías creía que era el único que seguía luchando, y para qué luchar solo, solo no podría nunca vencer. Usted y yo, cuando las circunstancias son muy difíciles, creemos que estamos solos para enfrentarlas. Frases como: solo a mí me tocan estas cosas, o no hay nadie que pueda ayudarme con esto, solemos repetir en las adversidades, pero esas no son más que mentiras del diablo. Ahora veamos la respuesta de Dios a Elías. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Elías no estaba solo. No era el único que luchaba contra corriente. Habían 7,000 más que no habían tirado la toalla, que seguían luchando y obedientes a Dios. Entre ellos, Elías encontraría compañía y apoyo. Lo mismo pasa con nosotros. No estamos solos. No somos los únicos contra corriente. A nuestro alrededor hay 7,000, y entre ellos están quienes nos acompañarán, nos apoyarán y nos ayudarán en la batalla. Entre ellos están aquellos que agarrarán la toalla en el aire para impedirnos que nos rindamos. Ahora bien, Dios también puso a Elías a cargo de nuevas responsabilidades, y nada pequeñas. Él tenía que ungir a 2 reyes, pero la más importante de todas era entrenar a Eliseo, quien ocuparía su lugar. Por su parte, Elías obedeció los mandamientos de Dios. Eliseo se convirtió en su ayudante durante algún tiempo. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 19 y 21, podemos ver el llamamiento de Eliseo. Leamos el relato bíblico. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató,
y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Parece como si Elías conociera a Eliseo, el joven hijo granjero. Posiblemente era uno de los hijos de los profetas, pero lo que sí está claro es que era uno de los 7000 en Israel cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Es conmovedor observar el sabio cuidado de Dios en este suceso. En la última etapa de su vida, Elías, este luchador solitario, recibe un compañero, un joven amigo, el que vertía agua en las manos de Elías. Dicho de otro modo, Eliseo fue para el anciano profeta de mucho refrigerio y aliento. Los dos siguieron ocupándose de Acab y Jezabel. En el capítulo 21 del primer libro de Reyes, vemos que Elías profetizó la muerte de Acab y Jezabel, después que estos se habían adueñado de una manera malvada de la viña de Nabot. Tras la muerte de Acab le sucedería su hijo Ocosías, quien fue otro rey que hizo lo malo ante Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 1, vemos que Ocosías cayó por la ventana de su casa, y a consecuencia de esto enfermó. Sin embargo, en lugar de acudir al Señor por ayuda, Ocosías, muy influenciado por su madre Jezabel, fue a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón. Y el hecho que Ocosías pidiera la ayuda de un oráculo constituyó un desafío directo al Señor Dios de Israel, por lo cual Dios a través de Elías dio un duro mensaje a ese rey malvado. Los versículos 3 y 4 del capítulo del segundo libro de Reyes nos narra esto. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿No hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Esta fue una de las últimas misiones de Elías. Se encontró con los mensajeros y les dio el mensaje siguiente: ¿No hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Y enseguida entregó el desagradable pronóstico de Dios con respecto a Ocosías, de que ciertamente moriría. Los mensajeros entonces regresaron e informaron al rey de lo que Elías había dicho. Ocosías, al enterarse de las palabras que había hablado, mandó a sus soldados en varias ocasiones a traer a Elías. Sin embargo, todos estos fueron consumidos por fuego, que descendió del cielo. Finalmente, Elías, por ordenanza de Dios, se presentó ante el rey Ocosías y le dijo las mismas palabras de juicio que había dicho a sus mensajeros. Y así murió Ocosías conforme a la palabra de Dios. Y después de estos acontecimientos, el capítulo 2 del segundo libro de Reyes nos narra cómo Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Dios les había hecho saber a los miembros de la comunidad de los profetas del Señor que Elías va a ser arrebatado. Por alguna razón que desconocemos, Elías se quiso desprender de la compañía de Eliseo. Quizás pensó que la despedida puede ser muy dolorosa. Quizás esperó que Eliseo insista en acompañarlo. Y es así como sucedió. Eliseo en varias ocasiones se negó a dejar a Elías. Era muy raro que Eliseo se opusiera a la voluntad de su tutor, pero esta vez lo hace. Creo que Elías estaba probando a Eliseo una vez más. Sin duda, lo ha examinado muchas veces, pero Elías quiso estar completamente seguro de que Eliseo es un hombre comprometido. El relato bíblico nos narra que Elías y Eliseo llegaron al Jordán. Entonces, tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Quizás usted o yo hubiéramos traído nuestra lista de supermercado para que el profeta anotara nuestro pedido. Quiero un equipo de música estéreo, un televisor gigante con antena parabólica y con cable, una computadora de última generación. Pero el versículo 9 nos dice que Eliseo mira con ojos penetrantes al profeta y dice: «Te ruego que me des una doble porción de tu espíritu».
¿No será demasiado presumido y egoísta Eliseo al pedir nada menos que una doble porción del espíritu de Elías? Pero las Escrituras no nos dicen que él haya solicitado algo incorrecto. Elías responde: «Has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido, si no, no». Note usted que Elías sabía exactamente que iba a ser arrebatado. Sin duda, conocía la historia de Enoc y se habrá preguntado a sí mismo qué fue exactamente lo que sucedió cuando aquel hombre mencionado en el capítulo 5 de Génesis desapareció. Ahora bien, Elías y Eliseo continuaron caminando. ¿Cómo me gustaría estar cerca de esos dos hombres y escuchar de qué conversan? Probablemente, Elías le está dando al joven profeta los consejos finales antes de una larga despedida. De repente, los dos hombres se ven separados por una fuerza irresistible. Eliseo ve algo increíble, algo así como un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Bueno, todos los idiomas tienen limitaciones. No era una hoguera ni una nube con forma de caballos, sino que eran caballos que resplandecían y tenían un centellear como de fuego. Ahora aparece un torbellino, un viento que gira como un trompo a una velocidad vertiginosa. Elías ha aprendido a no temer la presencia del Señor. Ha escuchado ese viento que rompía las peñas. Ha experimentado ese terremoto brutal en el monte Horeb. Ha presenciado en ese mismo lugar un fuego que provenía de la presencia del Señor. De pronto, siente como si una fuerza lo tomara y lo colocara suavemente dentro del torbellino. Los caballos comienzan a trotar cada vez más rápido, y de la misma manera que un avión acelera, despega y sube a las nubes, el carro aumenta su velocidad y empieza a elevarse. En mi imaginación veo al profeta mirando hacia atrás, agitando su mano en una despedida final a su discípulo. El versículo 12 nos describe a Eliseo gritando con voz fuerte y desgarradora: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». El profeta Elías se ha ido, ha dejado su manto, y Eliseo se apresura a tomarlo y a apretarlo contra su pecho con gran devoción. Y es así como Elías ha sido trasladado a un lugar mejor. La próxima aparición de Elías será junto a Moisés y al Señor Jesucristo en el monte de la Transfiguración. Por otro lado, Eliseo toma el manto de Elías y comienza su ministerio. El periodo de aprendizaje ha finalizado. Desde ahora, él servirá al Señor y está bien equipado. Sin duda, Elías le dijo palabras similares a las que serán pronunciadas por el apóstol Pablo a Timoteo, muchos años después. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El arrebatamiento de Elías ha cautivado a todos los lectores de las Escrituras a través de los siglos. ¿Por qué el Señor arrebató a Elías? Las Escrituras no lo dicen. Sin embargo, de acuerdo a la profecía de Malaquías, «He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres». Se cree que Elías es uno de los dos testigos de Apocalipsis. Nos llama la atención que Elías tuvo el honor y el privilegio de subir en forma corporal a la presencia del Señor. Cuando consideramos su vida, nos preguntamos qué es lo que hizo él para merecer ese honor tan grande. Elías pasó momentos de debilidad y depresión psicológica. Las mismas Escrituras nos dicen que era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Si Elías pasó por las mismas dificultades que tantos otros hombres de fe, entonces la respuesta a la pregunta no está en sus cualidades como hombre, sino una vez más, en la manifestación de la gracia de Dios. Es maravillosamente paradójico que el profeta que quería morir y que en muchas oportunidades estuvo a punto de ser asesinado, no haya experimentado la muerte. Y es que esto es así, amigo oyente. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, el enemigo no podrá destruirte. Así que, sigamos adelante, que muy pronto estaremos junto a nuestro Dios por toda la eternidad. Y así llegamos al final de este video. Un fuerte abrazo para todos y gracias por ser parte de nuestro canal.
Sin más que decir ahora me despido y conmigo será. Hasta un próximo video.